Espérate, hoy sí quiero cantar, pero se me olvida cómo va la tonadita. A ver, Carla, o sea, hoy sí quieres cantar. Ayer Sí. no querías cantar. Ayer no quería cantar. Es que ayer habíamos empezado a grabar el podcast y se le descompuso el internet a todo San Pedro. ¿Qué pex? No todo San Pedro, pero a mi edificio, no sé si es mi local o el edificio, las oficinas nuevas o el edificio, y en mi casa tampoco funcionaba. Pero yo andaba, o sea, de un humor como te imaginarás, ¿no? Porque no es posible que tengas un mes aquí y de plano seguimos batallando con el internet. Pero en mi mal humor me puse mis audífonos, estoy oyendo un podcast que está muy interesante de historia, me subo al elevador, venía realmente con cara de pocos amigos, as usual, como diría mi señora, y venía mucha gente en el elevador porque no funciona uno de los dos elevadores de la torre para acabarla de fregar, y sentía como que una persona que estaba al lado de mí como que me quería decir algo y yo no quería hablar con nadie. Yo tenía mis audífonos y no quería oír mi podcast. Iba parando el elevador en todos los pisos y saca su teléfono y se va al app de Spotify y me enseña el podcast de White Paper. Entonces ya me quito mi audífono y me dice, esto lo hacen ustedes, ¿no? Y yo, sí, ¿no? Y le digo, ni me digas porque estoy haciendo berrinche porque estaba tratando de grabar y no pude grabar. Me dice, ¿cómo? ¿Graban aquí en el edificio? Y yo, sí, aquí grabamos el podcast, ¿no? Pero bueno. Y eso que ya upgradeamos, porque antes, mira, agarrábamos así con... Sí, hemos mejorado mucho la calidad, la verdad. Sí, pero bueno, Oye, aquí estamos ya de vuelta. Pues bueno, ya estamos hoy grabando bien. ¿Qué onda con el magnífico artículo que sacaron el lunes en White Paper, solo para suscriptores? Que me choca que no tenemos el feature de regalar un artículo. Creo que ese es un feature importante. Y ayer en particular, de verdad quería yo regalar este artículo. Y bueno, como tengo palancas en White Paper, me diste un link que pasaba el paywall. El artículo sobre Maratón, este juego de mesa, pues, que de los 80s más o menos, y la historia y cómo el fundador era un contador que lo empezó a hacer como por darle un poquito más de cultura general a sus hijos, y cómo su primera oportunidad de vender en retail se la dio las librerías Gandhi. Está espectacular el artículo, lo escribió Susana Sáenz, que creo que es la primera vez que la leo en un artículo largo en White Paper, y me fascinó. Sí, está muy bueno. Pues es que es de esas marcas que todos ubicamos y como que nunca me había puesto a pensar. O sea, Susana nos trajo el artículo de cero porque fue entrevistó al fundador. Y ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió entrevistar al fundador? No tengo idea, ¿eh? Fíjate que no le pregunté, pero lo para mí lo interesante es cómo sigue vigente, ¿no? Y funciona todavía. Y el fundador, que tiene 86 años, sigue creando contenido para juegos de esta naturaleza y demás. Son historias padres de las empresas en México, sin duda. Increíble. Negocios. Y a mí lo que me encantó es que además recientemente acaban de venderlo o sea, como que hizo un deal ahí interesante donde él se sigue quedando como el creador de todo el contenido. Él tiene 86 años y le vendió la parte de, no sé si manufactura, logística, etcétera, a Novelty, que es una empresa bastante grande de juegos de mesa. Son los que venden la mayoría de las barajas de los naipes en México. Y bueno, la verdad es que lo primero que hice acabándolo de leer fue meterme a Amazon y comprar un maratón. Sí, nos dejaron comentarios ayer de que ¿por qué no un maratón con White Paper? O sea, versión White Paper. Puede estar increíble. Padre. Sí, puede estar padre. Vamos a buscarlos a ver qué hacemos. Sí. A mí en estos días lo que me llamó la atención y que quería comentar aquí contigo es reapareció Corporate Venture Capital. Como que durante la etapa del boom del ecosistema emprendedor, pues también las empresas grandes se volvieron protagonistas con los departamentos de Corporate Venture Capital, y varias empresas grandes en México empezaron a hacer muchas cosas. Y en White Paper en su momento, 2021-22, publicamos varios artículos y los portafolios y se metían y demás. Pero pues luego también, conforme eso fue como pasando de moda, pues tampoco o dejamos de escuchar mucho de esto, ¿no? Y como que en los últimos días dos cosas pasaron, ¿no? Uno pues una inversión de FEMSA Ventures que, ojo, han seguido activos algunos de estos, ¿no? Cemex Ventures sigue siendo inversión, o sea, algunos siguen funcionando y en este caso destacamos una nota de FEMSA Ventures invirtiendo en una startup que hace como una plataforma para automatizar el cumplimiento fiscal, ¿no? Incluso creo que más bien para empresas grandes. Pero la que más me llamó la atención fue Bimbo Ventures, porque Bimbo Ventures es como que de esas... Bimbo, a ver, bueno, no es una cosa rara, pero las empresas mexicanas, como ya lo hemos mencionado muchas veces, no les gusta andar hablando de sus temas corporativos, ni mucho menos, ¿no? Y ahora, no solamente eso,
pagaron publicidad en diferentes medios, no en white paper, pero para hablar de su Bimbo Ventures Day. ¿En serio? O sea, yo pensé que Sí. eran nada más como posts del LinkedIn que me encontré No, por no, ahí. no, no, era como contenido patrocinado de que habían hecho el Bimbo Ventures Day, que pues, no sé, me llamó la atención de que apareció. Sé que Bimbo Ventures siempre ha estado activo Sí. en inversiones que tienen que ver con alimentación y con tecnología relacionada pues, con alimentación y demás, pero sí se me hizo como chistoso y me da gusto, ¿no? Que estén activos. Yo creo que es bien importante para las empresas grandes, o yo soy de los que cree que particularmente las empresas grandes se pueden beneficiar mucho de tener este tipo de iniciativas, ¿no? Sí. Con todo y las críticas que tienen las áreas de Corporate Venture Capital y la duda de algunos emprendedores y demás. Pero bueno, reaparecieron en México. ¿Estará cambiando la cosa o quién sabe? Y por ahí pronto sé de buena fuente que se va a anunciar la apertura de un gran corporate venture capital de una empresa muy, muy, muy grandota ¿Que no tenía que no tenía. Ahí o luego te que no paso lo el chisme. hacía de manera estructurada? Exacto, sí. Porque una cosa es hacer M&A y otra cosa es otra cosa, ¿no? Sí. A ver si luego te lo puedo sacar. El episodio de hoy es presentado por Mercado Ads. Hoy las marcas priorizan inversiones en publicidad mejor planeadas y más inteligentes. Y para eso la clave es el Mercado Ads Intelligence Hub, una plataforma creada por Mercado Libre. Esta herramienta te muestra cómo cada peso que inviertes impacta el viaje completo de tu cliente, desde que te conoce hasta que te compra. Este hub no solo te da datos aislados, sino que los une. Te muestra cómo te percibe, qué hace tu consumidor y cómo eso se refleja en ventas. Es decir, te da la foto completa. Con eso puedes planear, ejecutar y medir tu campaña. Y lo mejor es el propósito detrás: convertir Big Data en Smart Decisions. No se trata de tener miles de datos, sino de saber exactamente qué hacer con ellos para que tu marca crezca de forma estratégica. Porque sí, el futuro del marketing digital está en innovar con estrategia. Sí. Ok, vamos a las notas de hoy. Empezamos hoy con esta nota de que Barceló, la empresa española de hoteles, está pagando $85 millones para quedarse con el Camino Real de Monterrey y con el Camino Real de Santa Fe. El primero pues, es un hotel que tiene 254 habitaciones. Yo te fui a recoger ahí una vez, ¿te acuerdas? Una vez que viniste a Monterrey que estaba lloviendo demasiado, que venías Sí, a dar sí, una conferencia, te habías quedado en ese hotel y yo fui sí. por ti ahí. Bueno, ese ya lo vendieron, tiene 254 habitaciones y el de Santa Fe como 300 habitaciones. Ambos les van a rebrandear y van a ser Barceló Monterrey o Barceló algo así y Barceló Santa Fe. Que aquí hay como que varias cosas que me llaman la atención. Uno es que Barceló es una empresa que tiene mucha presencia en México y que le ha ido bien, está muy consolidada. Incluso yo creo que en gran medida también trayendo españoles de vacaciones a México, ¿no? Pero ha estado hasta ahora sobre todo en las playas, ¿no? Y tiene 22 hoteles. Bueno, ya con esto tiene 22 hoteles en México, pero ahora como que la estrategia es ya no solamente estar en resorts de vacaciones, sino también irse a ciudades y por eso está comprando estas propiedades, Agarrar ¿no? al viajero de negocio también. Pues yo no sé si es o sea, pudiera ser el viajero de negocios. Yo no sé si es también al que va a traer a la playa, que luego también quiere ir a la ciudad o al revés. No tengo idea porque no encontré más información. Lo hicimos hoy en la mañana muy rápido, pero, pero, pero es interesante, ¿no? Ver que dicen ya no solamente las playas, sino queremos también tener propiedades en ciudades, ¿no? La otra cosa a mencionar aquí es Camino Real, Grupo Camino Real, en muchos hoteles en México, y son parte de Grupo Basol, que Grupo Basol es la empresa que antes era Grupo Empresarial Ángeles, que la maneja De los Vázquez Raña. Vázquez Aldir. Sí, los Vázquez Raña, que la maneja Olegario, que actualmente está a la cabeza de Olegario Vázquez Aldir. eh, Tiene muchos negocios, ¿no? Evidentemente, imagen, ¿no? Las estaciones de radio y medios de comunicación en general, tienen los hospitales Ángeles, pues muy bien posicionados, muy relevantes. Incluso, perdón, me faltó, adentro de Camino Real también está Quinta Real, Ujú. también es importante. Está Grupo Financiero Multiva, también su banco, y si no me equivoco, desde hace poco traen muy fuerte la parte de laboratorios, ¿no? O sea, como que me diera la impresión de que a lo mejor están desinvirtiendo de esta parte para enfatizar más su crecimiento con temas relacionados con cuidado de la salud, en este caso con laboratorios y probablemente con los hospitales, ¿no? Pero este es uno de esos grupos grandes que no son tan visibles, con todo y que tienen un medio de comunicación, pero que tienen una presencia pues muy relevante en todo el país.
Oye, déjame preguntarte algo que siempre nunca he entendido bien del negocio de los hoteles. O sea, cuando dices, están comprando por $85 millones dos hoteles, ¿eso incluye solamente la transferencia de la operación o incluiría también el real estate o puede ser una o la otra o las dos? Sí, normalmente, a lo que entiendo, cuando hablamos de un hotel hay tres negocios en una sola cosa, ¿no? O suele haber como que tres negocios distintos. Uno es la propiedad como tal, que pues es un negocio de rentas, ¿no? Y muchas veces por eso hay gente que pues es dueña del edificio, ¿no? Y puede ser una inversión meramente pasiva y es dueña del edificio y se lo está rentando a alguien más. Segundo, está la operadora, que la operadora, o sea, hay algunas empresas muy grandes que son operadoras de hoteles que nadie conoce, pero que la operadora de hotel es la que contrata a la gente, es la que vende los cuartos, cobra, atiende a la gente que está ahí, etcétera. No es la que realmente da el servicio de hotel como tal. Y la tercera es la dueña de la marca, que la dueña de la marca dice cómo deben ser los lineamientos, dice de qué tamaño tienen que ser los Es cuartos, como el cómo tiene que ser el franquiciador. estándar, como la franquicia como tal. Entonces, tú puedes tener un hotel en donde existan las tres, que las tres sean distintas. Un hotel que está aquí al lado, que yo sé que tiene, alguien es dueño del edificio, alguien es dueño de la operadora y hay una marca internacional a la que le pagan royalty por poderlo funcionar. Pero también hay casos en donde las tres están en una sola organización o son de una misma persona. Entonces, donde tienes alguien que es dueño de la propiedad y al mismo tiempo opera su hotel y al mismo tiempo tiene su propia marca. Yo no sé Y, exactamente cómo estén aquí. o sea, por el monto, digo, no conozco estas propiedades, pero suena como que algo de real estate hay ahí adentro, ¿no? Sí, yo también creo. Quiero suponer que sí. A ver, el caso del Camino Real de Monterrey en particular, que sí lo ubico, es un edificio muy bonito de Legorreta, si no me equivoco. Tiene como unos 20 años o lo inauguraron. Sí, yo creo que ya debe estar cerca de cumplir los 20 años. Yo, para mí como que es difícil juzgar un hotel porque al final, si tú vives aquí, pues realmente no sabes mucho qué pasa de los hoteles de aquí, porque más bien el que sabe es el que viaja para acá, ¿no? Mi impresión es que el Camino Real de Monterrey nunca logró realmente consolidarse. No sé, me puedo estar equivocando, pero no es un lugar hasta donde yo sé que los restaurantes se volvieron un lugar atractivo para los regios para ir, etcétera. En su momento sí, cuando estaba recién abierto yo habré ido un par de veces. Es difícil para esos negocios consolidarse con la población local, ¿no? No sé qué tanto tráfico y ocupación tenía. Lo que sí es que está muy bien ubicado en una zona en donde tienes muchos hoteles, tienes centros comerciales, tienes muchos restaurantes y demás, y que se está volviendo como un hub de gente que viene a Monterrey y particularmente a San Pedro. De hecho, es a donde quería tu hija que la lleváramos. ¿Te acuerdas? Ah, donde ella siente que es Quería ir como a Pearl ver Harbor. esa zona. Claro, eso pues, se ve muy bonito de noche y aquí yo lo veo aquí de mi oficina y se ve muy fregón, ¿no? Pero quiero suponer que sí. Ahora, en estos que son mexicanos, igual, no tengo toda la información y me encantaría después, digo que a ver si en White Paper después escribimos algo más a fondo, pero quiero suponer que están los tres negocios en uno solo, la tierra o el edificio, la operadora y la marca, porque es una marca de ellos. Es una marca propia, claro. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de CETES. La plataforma de CETES Directos, que es una plataforma que creó el gobierno hace 15 años, acaba de soltar algunas estadísticas de qué ha pasado en estos 15 años y lo que dicen es que hoy en día tienen más de 2.7 millones de contratos individuales y de esos 2.7, más del 10%, es decir, 315,000, se abrieron este año. Entonces, hace 10 años tenían apenas 80,000 contratos y su mejor año fue 2023, cuando sumaron más de 830,000 nuevos usuarios. La verdad es que cuando leí esta nota en White Paper, me dio muchísimo gusto por varias cosas. O sea, si te fijas, realmente hoy en día, a ver, yo no tengo mi dinero en CETES directos, o sea, no tengo la plataforma de CETES directo, pero sí estoy muy al pendiente, creo que como muchísima gente, de a cuánto están los CETES, cuánto están dando los CETES. Entiendo, y se ha vuelto un tema mucho más común en una plática normal, eh, a partir de que las tasas de interés subieron y entonces era pues ya meter tu dinero en plazo fijo, algo referenciado a CETES, se volvía atractivo para la gente y con tanto la plataforma de CETES directos como muchas que tienen que ver con que los CETES hayan subido tanto, Sí. se volvió, siento que un tema de conocimiento para cualquier persona
cómo el ahorro en instrumentos de tasa fija te puede beneficiar. Entonces, es muy interesante para mí que esto que yo percibía realmente lo podemos ver como es cierto y cada vez más gente está invirtiendo en sus ahorros, muchos o pocos, en este tipo de herramientas. Y luego me metí a la página de CETES Directos y fíjate qué interesante, René. Tienen estadísticas, por ejemplo, del porcentaje de hombres y mujeres que han abierto contratos o cuentas en CETES Directos en cada año. Entonces, en el año que empezaron, en 2011, el 77% de los contratos abiertos eran de hombres. Para 2025, el 53% eran de hombres y el 47% de mujeres. O sea, Wow. han tenido una penetración muy sana en mujeres, que es un tema que, como tú sabes, a mí me gusta mucho entender porque las mujeres ahorramos menos e invertimos menos. Y la otra cosa interesantísima es cómo han cambiado los saldos promedios de la gente. Entonces, el saldo promedio en 2011 de un contrato de CETES directos era 6,700 pesos, hoy en día es de 12,000, llegó a ser en 2023 hasta de 49,000, porque claro, los CETES estaban en un máximo histórico. Y fíjate, de la gente que tiene contratado, el mayor porcentaje es gente entre 26 y 35 años de edad, es el 35%. Y luego me llamó mucho la atención que el 13% son de gente entre 18 y 25, que es el tercer bracket que más contratos tiene. Entonces, como que sí siento que han logrado parte de su misión, que debe de ser, pues, hacer que más gente tenga finanzas personales más sanas, entienda cómo se puede invertir en instrumentos altamente seguros, ¿no? Y, pues, la verdad me dio muchísimo gusto ver Sí. esto plasmado en números tan contundentes. Están muy buenos esos datos, Sí, estos que nos acabas de compartir. No sé si viste la gráfica que pusimos en White Paper. Se sí. ve espectacular el crecimiento. Yo creo que, digo, ya lo hemos mencionado también aquí antes, pero tiene que ver con una de las cosas que pueden estar impactando positivamente es que, quieras que no, vivimos o nos tocó vivir una etapa de tasas muy altas, ¿no? En donde sí hacía diferencia en dónde ponías tu dinero y sobre todo yo lo vi directamente con mis hijos, donde les importaba, ¿no? Cosa que a lo mejor cuando tú y yo teníamos 20 años o 19 años jamás te has fijado, pero aquí como sí había una diferencia en dónde tenías tu dinero, yo creo que eso impactó, pero sobre todo esto de la mano con el hecho de que tengas acceso a plataformas digitales que sea muy fácil abrir una cuenta, cambiarte, mover dinero de un lado a otro, o sea, que sea mucho más sencillo estar administrando, tener acceso a información y demás. Yo creo que esos dos cambios juntos hacen que pues, esto se comporte completamente distinto que como nos tocó a ti y a mí a esa edad, ¿verdad? Y esto es algo Bueno, a ti no. que habla Morgan Housel en su libro de la psicología del dinero, que realmente lo que te pasa en tus primeros años de contacto con el dinero te marca para el resto de la vida, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, que la gente que cuando es joven le tocan periodos muy altos de inflación, siempre está como muy al pendiente de la inflación. Y creo que a mí me pasa eso, por ejemplo, con el dólar. O sea, yo vivo y ya me lo explicaron 1,000 veces los economistas que ya técnicamente no puede haber una devaluación como la que nos tocaron a nosotros por la libre flotación y la independencia del Banco de México y todas estas cosas. Pero aún así, para mí, como que si veo que el dólar está más o menos bien, siento que ahí vamos, ¿no? Y Sí, seguramente sí, la generación de nuestros hijos van a estar viendo mucho las tasas de interés. seguramente, tienes toda la razón. Vamos a hablar de un artículo del Wall Street Journal que está buenísimo, que habla de cómo manejan las familias que tienen esa generacional, ¿no? El Mucha tema, lana. mucha lana, exacto, el tema con sus hijos, nietos, etcétera. Y entonces lo que dicen es que primero algunos de ellos no les dicen a sus hijos, hasta bastante más grandes, realmente cuánto dinero tienen. O sea, entonces los chavos saben que son ricos, pero pues difícil saber qué tan ricos son, ¿no? Y entonces ya cuando les toca decirles, oye, ¿qué crees? Pues no nada más es que te puedes ir de vacaciones a lugares increíbles y viajas en primera clase y así, sino que realmente tienes dinero como para las siguientes 4 generaciones, que eso pues se vuelve un problema, entre comillas, de manejar, ¿no? Y bueno, problemas que todos quisiéramos tener, pero me pareció interesante lo que decía sobre todo de la preocupación que tienen algunas de estas familias que tienen tanto dinero, de cómo hacer un traslado de riqueza de una manera responsable para las siguientes generaciones y que ese dinero que seguramente costó tanto trabajo hacer para las generaciones anteriores,
se ha usado de una manera que a ellos les hubiera gustado, ¿no? Entonces, tienen un montón de herramientas, los famosos trusts, los fideicomisos, pero luego tienen herramientas, diferentes tipos de reglamentos y cosas así, donde regulan desde casi a qué sobrina o a qué nieta le tocan las bolsas Hermès, hasta para qué se pueden usar las casas de vacaciones y para qué no, hasta algunas cosas que me parecieron, pues que nunca yo hubiera pensado que la gente tan rica está preocupada por esto, ¿no? Por ejemplo, decían, ¿cómo haces para motivar a que las siguientes generaciones trabajen y trabajen duro si al final de cuentas nunca van a poder ganar lo que a lo mejor les da de rendimiento el fideicomiso que les heredaron sus abuelos? Entonces hablaban de algunos mecanismos, por ejemplo, de que lo que trabajes, lo que ganes de tu salario, te lo machea el Sí, te fideicomiso, lo duplica. te lo duplica una vez al año. Y, o sea, claramente no son problemas, entre comillas, ¿no? No son sin duda problemas que yo tengo ni tendré jamás. Son problemas que me encantaría tener, pero al final del día, pues también son temas que tienen que Sí, pensar, ¿no? Y que tienen una responsabilidad de cómo se va a pasar este dinero de generación en generación. sí, el artículo traía una frase ahí que a mí me pareció muy significativa, que decía es que para algunos herederos esto les genera un nivel de ansiedad muy relevante o incluso un sentimiento de culpa, ¿no? Pues porque de repente te das cuenta de lo que realmente significa la situación que vives y pues como igual no lo generaste tú, ¿qué responsabilidad tienes sobre ese tipo de activos, ¿no? Está muy bueno, está muy interesante el artículo, sí, venían así como que condiciones de, tienen que lograr buenas calificaciones para tener acceso al dinero o mantenerse sobrios, ¿no? No, porque Esa luego me ves, dolió. O sea, no a claro, mí, luego pero ves todo ese dije, tipo de qué duro problemática. tener que poner una cláusula así, ¿no? Sí, claro. Pues es un tema muy delicado y como bien dices, como que qué padres problemas, pero también estoy seguro que son problemas bien complicados para quien les toca vivirlo, ¿no? Sí. Son completamente distintos a los que vive la mayoría de la gente, pero el cerebro humano es tan complicado, ¿no? Y tan frágil en muchos sentidos que pues para muchos esto se convierte en un problema eh, increíble, ¿no? De hecho, ahorita que estabas escuchando esto, me acordé también de una nota que publicó Bloomberg, que está muy completa respecto al tema de family offices. Y fíjate, según los datos que vienen aquí, hay más de 8,000 family offices alrededor del mundo que administran algo así como 3 trillones de dólares de activos. Son single family offices, ¿no? Pero trae un dato que sí me brincó muchísimo porque venía como que un debate de algunos especialistas en el tema que decían que para que realmente haga sentido tener un family office, necesitas un patrimonio de $1,000,000,000 o al menos de $500,000,000, ¿no? Órale. Algunos dicen, no, con 100 ya vale la pena, ¿no? Pero los que dicen que necesitas más dinero es que dicen, a ver, si tú quieres agarrar esto en serio y que te convenga, vas a tener que atraer talento de primera, ¿verdad? Y para atraer talento de primera necesitas un patrimonio muy grandote porque si no, no te va a alcanzar. Incluso viene todo una racional ahí que dice, a ver, si tiene con $100,000,000 te alcanza un talento muy bueno, pero ese talento muy bueno no quiere trabajar con puros talentos mediocres. Entonces necesitas que valga la pena. Entonces, digo, otra vez estamos hablando de problemas que son completamente ajenos para la gran mayoría de, de nosotros y de todos los que están escuchando aquí este podcast, pero también sé que están escuchando este podcast personas que sí viven ese tipo de problemática, ¿no? Entonces, el artículo de Bloomberg vale mucho la pena porque trata muchos temas de alrededor del desarrollo de un family office y sobre todo también los diferentes roles que juegan, porque ya lo hemos platicado, yo creo que vale la pena a lo mejor que el siguiente año hagamos también otro deep dive en family offices, pero si bien el propósito por lo general está relacionado con cuidar el patrimonio y reinvertir los activos y demás, pues también a veces juegan un rol de administrar las propiedades y llevarle el tema fiscal a los integrantes de la familia. Entonces también es como que una familia, como una oficina de servicio para los integrantes de la familia, pero desde el punto de vista de administración del patrimonio, como que dice, pues te vale la pena cuando tienes más, si no, mejor quédate en private banking o considera un multifamily office que va a ser mucho más eficiente que tener que cobrar, que pagar tú solo todo el overhead. Sí. O sea que mucha de la gente que dice que maneja el family office, la verdad es que no tendría por qué.
Es que se pone de moda también el término, está más sexy decir que yo administro el family office de mi familia a decir yo administro los 8 terrenos que me dejó mi abuelo, ahí voy y cobro la renta. Cobro rentas. Sí, pues sí, es una situación distinta de cobrar rentas a decir administro un family office, ¿no? Bueno, a mí también me gustaría decir y tener mis terrenos y cobrar rentas, pero bueno, sabes que mi abuela decía una frase bonita, decía, tener es un problema, pero no tener es más problema. Ah, está buenísima esa frase, aplica Sí. muy bien. Sí, a mí también me gustaría andar cobrando rentas de propiedades de mi abuelito, pero bueno, ni family office ni ese problema. A jalar aquí, como dicen A en jalar, que se los ocupa. regios. El episodio de hoy es patrocinado por Gentera. Este año Gentera cumple 35 años, o sea, un hito que refleja la consolidación que tiene como una de las instituciones líderes en inclusión financiera en México y Latinoamérica. Durante este tiempo, ha acompañado a más de 20 millones de personas facilitando el acceso a servicios financieros formales y apoyando actividades económicas que fortalecen el ingreso, la estabilidad y el bienestar de miles de familias y comunidades. Algo muy característico de Gentera es su compromiso constante con la cercanía, la responsabilidad y el impacto social. Estos son principios que han guiado su trabajo y que hoy se reflejan en el valor que genera para sus clientes y para las comunidades donde operan. Para conocer más sobre su trayectoria, visita gentera.com.mx/Gentera. Oye, ¿viste esta nota? Hijo, es que este tipo de cosas me encanta que estén sucediendo, aunque están bien difíciles. Pero bueno, ya hemos hablado antes también en White Paper de la Liga de Fútbol Americano en México. Me voy a ir un paso para atrás porque vale la pena entender como que el contexto. En este país hay muchos fans de la NFL. Hay mucha gente que le gusta ver la NFL en la tele. De hecho, cuando hicimos una encuesta entre suscriptores de White Paper, salió por encima del fútbol. Pero bueno, como algo Incluyéndote a ti. incluyéndome a mí. Pero hay ¿A mucha qué equipo gente le vas, René? a los 49ers. Ah. Hay mucha gente en este país que le gusta el fútbol americano y que ve la NFL y demás. Ese es un elemento. Segundo, quizás ya se pasó un poquito la fiebre ahorita, pero nadie duda del poder de los eventos en vivo, conciertos y demás. Y pues, hemos visto los resultados de vender boletos para eventos y cosas de ese tipo y claramente, y cómo han ido subiendo los precios promedio y la fiebre que se acaban en los... Entonces, todo lo que tiene que ver con espectáculos en vivo es y ha venido siendo y sigue siendo muy atractivo. De la mano con eso está la importancia estratégica de los deportes para los medios de comunicación, particularmente la tele, ¿no? Y que es como pueden mantenerse vigente en un mundo contra el streaming y demás, y entonces todo el potencial de negocio con la venta de publicidad alrededor de los deportes y demás. Entonces, cuando juntas todo eso, dices, oye, a ver, o sea, ¿por qué no en México construir una liga de fútbol americano? A la gente le gusta el fútbol americano, la gente quiere ir a eventos, los medios necesitan contenido de este tipo en vivo, puede ser interesante. Entonces, desde hace varios años hay una iniciativa así con equipos en algunas de las ciudades más grandes. En White Paper a principios de año publicamos un artículo muy largo analizando este tema, ahí está para los suscriptores. Pero, o bueno, antes de brincarme a eso, este año han pasado un par de cosas muy significativas respecto al fútbol americano. Uno es que primero el equipo de Monterrey lo compraron un grupo de inversionistas en Estados Unidos y específicamente son ex deportistas profesionales, incluyendo varios de los 49ers. Oh, wow. Llegaron, sí, compraron el equipo en Monterrey y te pones a ver, pues es un poco lo que ha pasado con ligas. Ya ves el equipo que fueron a comprar en Inglaterra, el actor, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Exacto. Ryan Reynolds, ¿no? Sí, exacto, de Tu Mundo. Y fueron y O compraron el ese equipo. Necaxa, que lo compró Eva Longoria. Exacto. Han venido invirtiendo en ese tipo de propiedades y todo lo quieren luego llevar a hacer series en Netflix de la transformación. Entonces, como que dices, oye, hago el modelito completo, cuesta bien poquito entrarle, le meto algo de lana, lo voy a desarrollar el contenido, lo voy a aumentar de valor, como sabemos hoy que aumentan de valor los equipos, o al menos en Estados Unidos, en países de Europa y en Estados Unidos. Entonces, primero llegan y compran el equipo de Monterrey. Yo los entrevisté en su momento
a estos inversionistas. Y aquí pues el tema es, oye, pues sí, qué padre que lo compres, pero pues necesitas jugar contra otros equipos buenos, ¿verdad? Porque de nada te sirve a ti. Que para esto es muy interesante cómo están construidos los equipos, porque el fútbol americano no deja de ser aunque es popular en México, es relativamente poco el número de personas que juegan fútbol americano y que por lo tanto después lo pueden jugar a un nivel profesional. Y lo que han venido haciendo aquí es que, por un lado, reclutan gente que sí lo jugó en las universidades en México, en la uni, en el TEC, etcétera, pero también se traen jugadores americanos, que normalmente es alguien que jugaba, de hecho yo entrevisté a un par de ellos, que jugaba en college y que le iba muy bien, pero que luego no lo draftearon a la NFL y él quiere seguir jugando, es su sueño, pero no se puede dedicar a eso. Yo entrevisté a uno que era, por ejemplo, vendedor de seguros, ¿no? Y pues en su vida diaria él vive de vender seguros, pero es buen jugador de fútbol americano y quiere seguir jugando y entonces se viene a jugar en la temporada aquí mientras dura la temporada y lo que le pueden pagar y demás. El tema, bueno, perdón, otra vez me estoy Se haciendo vuelve bolas. como un hobby pagado. Como un hobby pagado, efectivamente. De hecho, esta persona que yo entrevisté me contó que él antes de venirse a jugar a México jugaba, creo que en Canadá, o no me acuerdo, no era en Canadá, era en un lugar de Europa, y literalmente el resto del equipo le pagaba. O sea, era gente que le encantaba jugar fútbol americano y entre todos le pagaban el sueldo a traerse un Al bueno. semiprofesional y entonces traían, hace cuenta, a alguien en el equipo muy bueno, ¿no? Y entonces pues, así jugaba, ¿no? Entonces, bueno, compran el equipo de Monterrey y acto siguiente, o ahora lo que acaba de suceder, es que una firma de inversión especializada en temas de deportes de Estados Unidos, creada por una persona que estuvo en TPG, que estuvo antes en Goldman Sachs, o sea, con mucha experiencia en temas de inversión, están ahora comprando la liga como tal. O están haciendo una inversión, no sé exactamente los términos, pero de $100 millones en la Liga Mexicana de Fútbol Americano, con la idea, porque aquí está lo difícil, la idea de que el show en sí esté muy bueno, de mejorar las instalaciones y sobre todo de mejorar la experiencia de verlo. Porque te pongo un ejemplo. Para quienes, o sea, te acostumbras a ver un juego de la NFL, no te das cuenta que el nivel de producción que tiene para que tú veas ese juego es increíble. Hay no sé cuántas decenas o cientos de cámaras y zooms y efectos y todo. Entonces, tú no te basta que el juego aquí esté bueno, porque si tienes dos cámaras, No se se ve ve muy igual. aburrido. O sea, hay muchísima producción. Entonces, eso es lo que quieren hacer aquí. Entonces, le están otra vez metiendo mucho dinero, o le van a estar metiendo mucho dinero a lo largo de los siguientes años con tal de subirle el nivel. Entonces, al final la apuesta es, dices, oye, a ver, tienes un mercado que esto lo va a apreciar, tienes el potencial de los eventos en vivo, tienes el potencial de generar contenido para plataformas de streaming o para meterles publicidad y demás. Tienes del lado difícil toda la complejidad de un equipo de fútbol americano que requiere jugadores con experiencia especializados en diferentes áreas. Tienes mucho más equipo con el que tienes que andar viajando. Es más sofisticado que otros deportes de echarlo en práctica. Necesitas árbitros, hay una complejidad adicional para un país como México, donde no existe realmente mucho de dónde recurrir a esto. Pero ahí está la apuesta. O sea, me parece bien interesante que recursos de Estados Unidos estén llegando a México para este tipo de cosas, ¿no? Ya no es Y solamente... como dices, de lo que entendí, de lo que me dijiste, no es nada más dinero, es smart money, o sea, es dinero de gente que sabe hacer que se esto y que dedica, viene con mucha estrategia detrás. claro, que se dedica a esto y que pone el spotlight. A ver, lo mencionamos creo que también alguna vez. Yo estoy convencido de que con todo lo que está sucediendo actualmente con la relación con Estados Unidos y demás, que por más que hay momentos que se ve súper complicado, yo creo que a México le está yendo bien y le va a ir muy bien en cuanto a la relación con Estados Unidos. Este tipo de cosas creo que son especialmente valiosas porque generan un mayor conocimiento hacia ambas partes, ¿no? O sea, la gente que está bien, vamos a ponerle en el equipo de Monterrey, invirtieron varios jugadores de los 49ers. Es probable que la mayoría de los que están invirtiendo a lo mejor nunca han venido a México fuera de viajar a Los Cabos o ir a Cancún, ¿verdad? Y que lo que conocen de México es tacos y a lo mejor ahora conocen Topo Chico porque ahora ya todo el mundo conoce eso, pero poco más, ¿no? Y este es una oportunidad, incluso cuando yo entrevisté a Ryan Khalil, el que le invirtió a los Osos de Monterrey, pues estaba muy impresionado con Monterrey, ¿verdad? Si es que yo no, o sea, una ciudad así como que no esperabas. Entonces, este tipo de cosas que generan esas interacciones y que
permiten que haya un mejor conocimiento de ambas partes, yo creo que son muy positivas y que después tienen otro tipo de impacto en el país. Entonces, reconozco que me parece que está bien difícil que esto funcione por la complejidad del fútbol americano, por la cantidad de recursos necesarios, por lo importante y lo pesado que es el fútbol en este país y el béisbol en otros lados. Entonces, hay mucha competencia para que esto funcione y los eventos y demás, pero esta es como que las personas correctas, un buen monto de lana y ojalá y funcione, ¿verdad? Ojalá. En fin. Bueno, ¿podemos Estoy dejar muy todo este indignado. chisme que estaba bueno? No, ni de chiste. Bueno. Luego lo voy a tratar en mi columna de Milenio. Lee mi columna, te voy a mandar mi columna de Milenio de hoy. Sigo Va a haber pensando pedo. que deberías de poner un linkcito en White Paper. Sí, Dado que no tienes redes sociales. O sea, yo me entero de las columnas de Viri porque las pone en sus redes sociales. Dado que tú no tienes, aunque el sí. otro día te vi, ¿qué Lo puse onda? el otro día. Pusiste una cosa en LinkedIn. No, esto sí lo vamos a Ah, dejar. sí, soy un influencer. Tengo O como sea, ¿qué 600 likes. pasó ahí? Eh, esto si quieres sí déjalo, Lucy. A ver, es que les doy contexto. Me reclamó el señor Lankenau de que no lo estaba pelando. Ya le demostré que sí lo estaba pelando. Luego me contó un chisme que no quiere que dejemos en el de este. Y ahora volvimos a hablar de que debería de poner su columna de Milenio en White Paper hoy, porque como no tiene redes sociales, es imposible enterarse de su columna. Y luego me acordé que ya volviste al influencerismo. No, te voy a decir tres cosas. Uno, no quiero hablar del chisme aquí ¿Está bien? porque creo que el problema de ese chisme es que no debiera ser chisme y algunos medios lo agarraron y me parece pues no hay responsabilidad porque entiendo por qué lo están haciendo, pero Una bobada. no quiero hablar de ese tema. Pero regresando acá al post de LinkedIn, la verdad lo que me pasó es que nunca me ha pasado, que tanta gente le picara like y comentarios. Lo que me pasó es que la semana pasada, los 2 episodios más bien, de los podcasts que tenemos en White Paper, Arquitectura de los Negocios, que arrancó Susana la nueva temporada con el de Alsea, me encantó. O sea, aprendí cosas que yo no me sabía de la historia de Alsea. Es una versión muy breve. Susana lo explica súper bien. Como que me sentí muy orgulloso de que White Paper estuviera generando ese tipo de contenido porque se me hace que eso es lo que siempre quise que pasara con esta organización, ¿no? Que le pusiera en México información valiosa, relevante, interesante de empresas mexicanas. Y lo segundo es que el podcast que hacen Damien y Eduardo, el de Next Moves, que cada vez lo voy sintiendo mejor. Y en el episodio de la semana pasada en particular, hicieron un análisis de la situación con Fibra 1, hablaron del tema de las tasas de interconexión con los bancos y el impacto que va a tener. Y me parecieron como que análisis muy diferentes a lo que he escuchado y más profundos y más complejos. Y aparte luego entrevistaron a Alejandro Valenzuela, el De de Banco Banco Azteca. Azteca, y explicó cosas como que, a ver, muy obvias, pero realmente de lo que les importa en Banco Azteca, y fue como muy honesto de la situación con Banco Azteca. Y dije, güey, qué buen producto, no es porque sea de White Paper, pero qué buenos productos estamos haciendo, y me emocioné mucho, y el domingo puse un comentario en LinkedIn y tuvo buen feedback. Pues yo creo que deberías de volver a las redes. No lo voy a hacer, y creo que tu caso nos ejemplificó por qué no, pero yo cada vez estoy más convencido que en general, bueno, cada quien tiene sus estrategias y lo que quiere lograr, pero al ser un canal de distribución que tú no controlas y que está abierto a cualquier tipo de audiencia y que está abierto a cualquier tipo de, no quiero decir manipulación, pero de malentendido, yo creo que no viene el caso. Y algo que hemos visto, o al menos yo he visto en White Paper, es que o sea, lo que tiene de valor esto es que tú realmente le atraes solamente a una parte de la audiencia que le interesa, y no a quien no tiene por qué andar opinando de este tipo de cosas, ¿no? Entonces le veo muy poco valor en general a los canales abiertos o completamente abiertos. Me gustan los canales cerrados. Bueno, y lo escaso siempre es más valioso. Es que son diferentes estrategias, depende por dónde estés monetizando, pero en nuestro caso que monetizamos justo en la escasez, en que esto sea solamente para cierto tipo de gente. Sí. En fin. Bueno, y vamos a hablar de Zara, de Inditex más bien, que está cumpliendo Zara, la flagship brand, que además me sorprendió escuchar que todavía hoy en día Zara es 2/3 partes de las ventas de Inditex. Sí.
O sea, yo pensé, porque además Inditex ya tiene un montonal de marcas Tiene y muchas muy bien marcas, sí. posicionadas, además. O sea, tienen Sí, a claro. Pull and Bear, y tienen a Bershka, y tienen a Oysho, y tienen a Lefties, y, o sea, Massimo Dutti, ¿no? Massimo Dutti, tienen realmente muchas marcas muy bien posicionadas y aún así Zara sigue siendo 2/3 partes de sus ventas. Entonces, Zara está cumpliendo 50 años y a propósito de eso, Bloomberg escribió un artículo bastante interesante de qué está pasando con Inditex, ¿no? Y entonces, el artículo primero nos recuerda que el término fast fashion se creó por Zara. O sea, un reportero de algún medio hace unos años vio cómo Zara sacaba colecciones cada semana y dijo, esto se llama fast fashion. Y entonces ahora la nueva CEO, bueno, no es la CEO, es la chairman de Inditex, que es la hija de Amancio Ortega, es una mujer de 41 años, Marta Ortega, quiere deslindarse y dejar atrás el término fast fashion, ¿no? Entonces lo que quiere hacer es mover la marca upstream con hacer Upscale. más colecciones limitadas, más colaboraciones con fotógrafos super premium, con creativos de alto perfil. En la semana de, no sé si en la semana de la moda de París, pero en París hacen sus desfiles de moda en donde típicamente los hacen casas como Dior, etcétera, etcétera. Y se está despegando mucho o tratándose de despegar mucho de esta imagen de fast fashion. El problema es otra cosa que están haciendo estas flagships impresionantes, preciosas, con arquitectos así, wow, y han subido los precios dramáticamente. Por ejemplo, decía que en Estados Unidos los precios promedio de Zara han subido 70% en los últimos 5 años, y eso les ha traído buenos resultados, pero en este año ya se está empezando a ver como mucha presión y poco crecimiento. Entonces lo que dicen es, a ver, si tú si tú te quieres despegar del fast fashion, porque no quieres que te confundan con Shein o con Temu, etcétera, que está trayendo al consumidor más como joven y budget conscious, pero por otro lado, pues no vas a hacer Hermès ni vas a hacer Dior. Entonces, el artículo termina diciendo algo así como, pues a lo mejor Sara quiere su pastel y comérselo también, ¿no? Ujú. Y se me hizo tan interesante y dije, a ver, es una empresa gigante, han hecho las cosas increíblemente bien y me encantaría entender mejor qué están tratando de hacer, porque yo veo difícil que se puedan posicionar como lujo, ¿no? Con nada más por el número de tiendas que tienen. Sí. Ya me parece que es una contradicción ser lujo cuando tienes una cantidad de tiendas tan, grande, ¿no? Y por el otro lado están o sea, al ser una compañía pública, evidentemente están súper presionados por el crecimiento, ¿no? Que es lo que los ha hecho una acción muy sana y una acción que genera dividendos, etcétera. Entonces, si de pronto bajan el crecimiento porque dicen, no, ya no queremos que te compres 77 blazers al año, sino 3 de muy alta calidad, no sé si compensa el precio. Es un dilema muy interesante que creo que va a ser, si la logran, en 10 años va a ser, como ha sido los últimos 20 años, otro caso de estudio de negocios, y si no va a ser una advertencia de que cuando estás haciendo las cosas bien, pues tampoco hay que moverle tanto, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí. No, a ver, es que yo creo que son varias cosas, ¿no? Porque como bien dices, efectivamente el concepto de fast fashion viene de aquí y lo hizo mejor que nadie y creó una empresa global, líder, un referente en el segmento. Pero también en los últimos años se le fueron metiendo pues otro tipo de competidores, ¿no? Empezando por Shein y Temu y compañía y por otro lado Uniqlo si tú quieres y H&M que siempre ha estado ahí también como competidor, ¿no? A mí me dio la impresión de lo que leí del artículo es que esta, la hija del fundador, pues como que ha venido haciendo unos movimientos muy, muy puntuales y muy estratégicos. No es que de un momento a otro dice, no, nos vamos a cambiar por completo, sino que con este concepto como de repente algo de mayor exclusividad y vamos a sacar una línea específica que cuesta más y está disponible nomás X tiempo o en X lugares, van haciendo como que empujando hacia arriba, pero no moviendo todo el barco, sino nomás de repente ciertos golpecitos, ¿no? Y eso, cuando lo ves en un periodo de varios años, efectivamente hace que se vea que se está moviendo hacia otro lado. Y mi impresión
era que iban muy bien, ¿no? O que iban muy bien en ese reposicionamiento, siempre con la duda de qué tanto me alejo de mi core, que es lo nuestro, pero mantengo algo, etcétera, ¿no? Es como que muy, muy por ese lado. Pero también lo que pasó es que este año, pues como a todo mundo le ha ido, no quiero decir que mal, Ah, sí, pero sí, sí, estamos sí. en un slowdown. Exacto, y entonces pues esta no es la excepción y también este año se desaceleran las ventas, se acelera sobre todo el ritmo de crecimiento que, ojo, o sea, en los últimos años el valor de las acciones se duplicó a raíz de esto, ¿no? Las utilidades habían llegado a niveles récord, que esto me llamó mucho la atención. Las utilidades son más de lo que ganan H&M, Shein y Uniqlo juntas. Entonces es mucho más grande todavía esta empresa, pero pues como se desacelera un poco, se le empieza a cuestionar esta estrategia que pues, yo no sabemos suficiente fuera de lo que leímos ahí en el artículo, pero es evidente que no es una cosa hecha a ver si se me ocurrió y vamos para acá, sino que hay mucho detrás y mucho análisis y no deja de ser una apuesta, pero pues, probablemente sea la que ellos creyeron que era la correcta y para ahí va la cosa. Ahora, una cosa que no venía aquí obviamente en el artículo, pero que nosotros sabemos es que México es increíblemente relevante para esta empresa. O sea, es de esas empresas que, si no me equivoco, México es el segundo país muy importante para Inditex, ¿no? Y particularmente creo que con el tema de Zara. Sí, es sí interesante pensar, no sé, hace 10 años que criticaban a Zara por ser fast fashion y hoy la comparas con Shein y, o sea, ni la Zara de ese entonces ni la Zara de hoy en día tienen nada que ver, ¿no? Claro. En términos de calidad, de craftsmanship, etcétera. Pero bueno, pues va a ser interesante ver qué van a hacer, ¿no? Sí, de acuerdo. Vámonos a la duda de la semana, Carla. Tú tenías ahí algo apuntado. A ver, mi duda de la semana surgió por un artículo que pusiste en White Paper que hablaba de que las marcas están ignorando, bueno, las empresas están ignorando un poco a la generación X, ¿no? Están O tan, sea, tan a mí. enfocadas, sí, yo soy millennial, pero bueno, Yo sí soy X. están tan enfocadas en la generación Z que se les ha olvidado que la generación X, que son la gente que tiene entre 45 y 60 años, realmente uno, tienen mucho dinero, ¿no? Y dos, pues siguen siendo gente que hoy en día, o sea, no es lo mismo tener 45 años en 2025 que a lo mejor 45 años en 1970. Hoy en día siguen siendo gente súper activa, muy sana, que está marcando tendencia, etcétera, y que como que están medio olvidados. Aquí tú pusiste un dato bien interesante. Decía que en las llamadas con analistas de las compañías públicas en Estados Unidos de lo que va de 2025, se mencionó 290 veces generación Z y solo 41 generación X. O sea, realmente sí estamos medio, bueno, estás medio abandonado por ahí. Pero mi duda es la siguiente, porque yo decía, uno sabe que ya es viejo cuando en YouTube te empiezan a salir puros anuncios de GoDaddy. O sea, porque ya nadie te targetea, ¿no? Entonces ya no estás viendo marcas de consumo, marcas de ropa, aerolíneas. Ya si ves puro GoDaddy es porque GoDaddy compra todo el inventario remanente y entonces es lo que te tocó. Entonces, quería preguntarte si tú has sentido que también ya estás siendo ignorado por todas las marcas. No, no como tal, pero te voy a decir lo que sí nos pasa en White Paper. Dentro de los reader personas que tenemos, la mayor parte de los reader personas son generación X o boomers incluso. Un par de millennials y un generación Z. Y te juro que cada vez que explico yo White Paper siempre me dice, pero ¿cómo? O sea, estás dirigido a gente que ya se va a morir. No, güey, no es gente que ya Mañana. se va a morir. Como si fuera, vas dirigido a algo que está obsoleto. ¿Por qué no le estás hablando? Es que todos los nuevos están en TikTok. ¿Por qué no estás? Porque me vale madre. A mí me interesa más los X, man. Y me interesa más incluso algunos boomers, y me interesa más también porque, curiosamente, o sea, yo no había leído esto, es una nota del New York Times, pero desde el principio de White Paper yo sé que el resto de los medios no les importa esta audiencia. Todo el mundo quiere al chavito o al que está de moda y entonces lo típico es, no, pero es que todas las nuevas generaciones están consumiendo así, ya nadie lee. No, güey, los X sí leemos, güey, y hay muchos boomers que sí leen.
Y yo prefiero trabajar para esta otra audiencia que está menos competida y que es la que valora este tipo de contenido. Y en mi es la que caso, por tiene ejemplo, lana y toma las decisiones. la que tiene lana. Y en mi caso, somos los que crecimos pagando por contenido. Yo pago por el periódico en mi casa y toda la vida lo he hecho y pues, así crecimos, ¿no? Y por lo tanto, pagar una suscripción no es una cosa tan absurda, ¿no? Que convencer a alguien que nunca lo ha hecho, ¿no? Pero esto, por lo visto, que yo veía como una oportunidad para White Paper, pues también está pasando en general con todo el mundo, en donde termina siendo como que, y Carla, no te enojes conmigo, pero tú y yo lo hemos discutido mucho. Yo cuando veo, no, es que ahora todo el mundo escucha los podcasts en YouTube, que YouTube todo eso, no es cierto. O sea, esos son promedios, pero estoy seguro que si te vas a los que me interesan a mí, a los que creo que está la audiencia más valiosa, no está No ahí. estoy de acuerdo. O sea, a ver, Porque estoy de estás acuerdo con agarrando casi todo promedio. lo que dijiste. O sea, yo no creo que White Paper debería tener un canal en TikTok necesariamente. Estoy de acuerdo. Aunque te sorprenderías el otro día en una junta de consejo, diré el pecado más no el pecador, caché a un gran consejero así viendo TikTok. Pero YouTube es otra cosa. O sea, YouTube es la nueva televisión y defenderé YouTube a capa y espada toda mi vida. Pero bueno. No, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay una gran oportunidad. No estoy diciendo que no funcione el video de White Paper en YouTube para nada. Pero mi punto es que tomar La decisiones audiencia a más partir. valiosa no necesariamente está ahí. No es que no esté ahí. A mi audiencia más valiosa le gusta consumir este contenido en otros formatos. Quizás no a mi audiencia más valiosa, a la audiencia original target, ¿no? Son diferentes usos del contenido, pero mi punto es que a veces basarnos solamente en lo que salen los promedios, cuando vas dirigido a nichos, es la cosa incorrecta, porque a lo mejor el promedio no manda dónde está verdaderamente lo importante para tu nicho, ¿no? Pero regresando aquí en este punto en particular, a mí siempre me llama la atención este tipo de datos, ¿no? Porque lo vemos en fintech. Órale, todos vamos a hacer productos para los chavos de 19 años que no están. Pues, güey, ¿para qué te metes a competir con todos? Porque no. Del otro lado tienes, el fintech es un buen ejemplo, ¿eh? O sea, los que van a tener saldos promedio interesantes no son los de 18 años, son los de 35, los de 45, los de 50, ¿no? Y Y a lo que mejor está también menos quieren tener competido. una banca electrónica padre y fácil de Que usar, etcétera, funcione etcétera. y demás, ¿no? Pues bueno, pues siempre es más fácil hacer lo que hacen todos los demás, ¿verdad? O al menos así para hacerlo, y eso es lo que encontró aquí el New York Times. Pues bueno. Listo. Seguimos la siguiente semana. Gracias, Carla. El episodio de hoy es presentado por Mercado Ads. Hoy las marcas priorizan inversiones en publicidad mejor planeadas y más inteligentes. Y para eso la clave es el Mercado Ads Intelligence Hub, una plataforma creada por Mercado Libre. Esta herramienta te muestra cómo cada peso que inviertes impacta el viaje completo de tu cliente, desde que te conoce hasta que te compra. Este hub no solo te da datos aislados, sino que los une. Te muestra cómo te percibe, qué hace tu consumidor y cómo eso se refleja en ventas. Es decir, te da la foto completa. Con eso puedes planear, ejecutar y medir tu campaña. Y lo mejor es el propósito detrás: convertir Big Data en Smart Decisions. No se trata de tener miles de datos, sino de saber exactamente qué hacer con ellos para que tu marca crezca de forma estratégica. Porque sí, el futuro del marketing digital está en innovar con estrategia.